Buena clase del taller de escritura y de argumentación. Siempre es un gusto estar con ustedes. El tema de hoy va a ser la continuación de argumentación y la preparación del examen final, que será sobre las plataformas de Globo, Rappi, etc. Hoy es un día, bueno, ya estamos al final o entrando en el final de la cursada. En el día de hoy haremos un repaso de lo anterior, si quedó alguna duda, pero también ya daremos algunas directivas de cómo va a ser el examen final, que eso es un requisito previo para el examen integrador. Que el examen integrador es en el que efectivamente, si lo aprueban, eh, acreditan la materia. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno, para ponernos en órbita de la materia, ya estamos en los últimos pasos, pero seguimos en la segunda parte, que es argumentación. La primera parte fue escritura, de forma cabal, de sustantivos, adjetivos, lenguaje claro, escritura subjetiva, objetiva. Y la segunda parte, hacemos argumentación, hicimos una introducción, vimos estructuras de la argumentación, herramientas de argumentación, y hoy ya empezamos a analizar la forma de hacer un ensayo con estilo argumentativo sobre un punto. La semana que viene comenzaría el parcial escrito. Se va a hacer a través del campus. Van a tener un plazo de hasta el día 3 de noviembre, serían 2 semanas. Sin embargo, todos los martes a las 6 tendremos un encuentro virtual. Ustedes podrán consultar. Yo creo que por lo que he estado corrigiendo en sus actividades viene muy bien y no van a tener ninguna dificultad. Ahora, la semana que viene se va a dar las pautas de este examen, y la otra semana también vamos a interiorizarnos en las falacias. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando algo de falacias? Son aquellos elementos argumentativos negativos, ¿no?, que afectan la buena fe, la claridad de una discusión argumentativa. Nosotros, o sea, cuando hablamos de argumentación, supone un tema en conflicto. En esta actividad que ustedes van a hacer, se van a preparar, obviamente hay un tema en conflicto, porque no van a hacer un escrito argumentativo sobre algo que no hay discusión. Pero no van a discutir o hacer un enfrentamiento dialéctico o de una retórica frente a un auditorio, sino que vamos a hacer un paso previo, que es la organización de contenido. O sea, la puesta en práctica de todo lo que estuvimos viendo. Y vamos a empezar con escritos cortitos, sencillos. Hasta ahora las actividades de campo fueron leer algunos temas, encontrar algunas secuencias de narrativa, explicación, argumentación, entender qué es un argumento, entender cómo funcionan las secuencias lógicas, entender el fin de la argumentación, diferenciarlo, o sea, que busca el convencimiento a través de la razón, y diferenciarlo cuando se incluyen sentimientos, que se busca la persuasión. Obviamente rozamos el campo de la mentira y de la verdad, otra gran discusión, pero siempre vemos que esto es una herramienta muy poderosa de trabajo y fundamental en nuestra actividad estudiantil y jurídica. La actividad anterior de la clase 8 ya
corregí a muchos, ya creo que me puse al día con casi todos. Vimos estrategias argumentativas, hacemos un repaso, podemos nombrar algunas. Teníamos el uso de la analogía, cita de autoridad, bueno, los ejemplos, anticipación, contar alguna anécdota, una metáfora, pregunta retórica, gradación de argumentos. Estos son algunos. Y también hablamos que es fundamental el uso de conectores. En el campus hay algunos conectores para utilizar y tener a mano. ¿Por qué? Porque a veces yo pensando en ustedes a la hora de escribir, ¿no? Esto, la única forma de aprender es haciéndolo. Y al principio hay trabas, es natural. Entonces llega ese temor de decir, bueno, ¿a cómo sigo? ¿O cómo empiezo? O la verdad que no tengo todas las ideas sueltas y no sé cómo explicarlo. Eso sucede a veces. Frente a eso no queda otra que practicar, es ensayo, error, ensayo, error. Por eso esto es un taller. Acá venimos a practicar, a tener errores, y si yo los encuentro, los corregimos y es para mejorar. Que nadie se ofenda si encontramos algún error, porque acá todos venimos a practicar. Con la idea de minimizar los actos fallidos. Acá sí podemos minimizar y no hay ningún problema, pero ya en la vida profesional, en un juicio, en un expediente judicial, donde está en juego nuestra matrícula, nuestro nombre, todo nuestro trabajo y un cliente, no se corre el riesgo de que si hay un error muy importante, uno pueda perder el juicio o entrar en una situación inesperada, y son esos errores que hay que tener en cuenta porque suceden todo el tiempo. Entonces, dijimos en la clase 8, ¿no? Las estrategias argumentativas, y se dio la lectura de un fallo, una sentencia judicial sobre una mujer embarazada que estaba, que su bebé tenía un problema muy grave y no podía, se sabía que con los estudios no iba a nacer o no iba a sobrevivir muchos días. Entonces, importante, más allá de si uno está a favor o en contra de eso, porque ¿qué pasa? Cuando uno o trata temas de argumentación, hay temas muy sensibles, muy delicados, temas de aborto, temas de eutanasia, violaciones. Entonces, hay que tomarlos con mucha seriedad, pero también estar dispuestos a escuchar otras verdades y otras posturas. Y acá empieza ya el trabajo de argumentación. Estar dispuesto a escuchar eso y tratar de entenderlo, porque podemos tomar alguna idea que se nos escapó o que no sabíamos. Es fundamental. Entonces, pero esto lleva a un trabajo de investigación. Imagínense que, a ver, ¿cómo uno decide los temas? ¿Cómo uno está a favor o en contra de algo? Basándose tal vez en el sentimiento o en lo que leyó por arriba. Bueno, es muy apresurado tomar posición. Si uno quiere profundizar y tener una posición consolidada, eso requiere lectura, investigación, análisis y prudencia. Por eso se llama jurisprudencia, ¿no? Viene de la ley, la prudencia. Entonces, para tomar posición seria sobre esos temas delicados, en vez de ser atropellado y entrar en una discusión con otra persona que no sabemos si tiene más información que nosotros, menos o nada, conviene estar preparados. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito que es el arte de la discusión o el arte de la argumentación. Y ahí partimos, que esto también es una tarea de investigación. Entonces, en el fallo, acá lo importante era, bueno, analizar considerando las partes del fallo.
Y como vemos, el trabajo que dentro de un escrito de argumentación o de justificación, cómo hay secuencias de narración, de explicación. ¿Mm? No confundir a veces las secuencias de narración con explicación. Eso he visto algunos, no hay problema, pero no voy a decir nombres, pero atención a no confundir las secuencias. Si bien es cierto que ahí pueden tener puntos en común, no se las debe confundir. Un segundo que quiero ver. Entonces, queda claro una narración, ¿no? Es explicar un hecho o una situación, ¿no? Uno ordena de manera cronológica esos datos. Muy diferente a la explicación, donde uno intenta dar algún carácter al tema o algún marco o alguna definición. Ejemplo, si en ese caso habría que definir específicamente qué tipo de enfermedad tenía el bebé. Eso ya es una información médica, que ahí el abogado se debe nutrir de la información de los peritos médicos, etcétera, etcétera. Por eso es importante definir qué tipo de enfermedad tenía, etcétera, etcétera. Y la argumentación, que es diferente a la narración, es una construcción de razonamientos lógicos. ¿Sí? En un caso judicial debe ser objetivo, cuestiones de lógica, no pueden ser a través de sentimientos. Si bien es cierto que en el fallo había alusión a algunas situaciones que hablaban que la mujer le generaba un dolor y un trauma a la familia, etcétera, etcétera, que tiene que ver con los sentimientos. Sin embargo, ese hecho doloroso se podría cuantificar materialmente en el derecho. Eso ya sería otra discusión. Pero en principio el derecho se basa con argumentos lógicos, objetivos, reales, no por simples sentimientos. Porque, bueno, es un campo indeterminado y los jueces no tienen injerencia en el aspecto subjetivo de la persona. Entonces, es importante la lectura de los fallos. Ahí se aprende muy bien de la actividad del derecho vivo sobre un tema. Entonces pueden leer, yo siempre les digo que si tienen tiempo de leer fallos, por lo menos de los temas que les gustan. Y van a ver cómo incorporan palabras que a la hora de trabajar uno puede coincidir en el mismo dialecto que hablan los jueces. Si uno, en el caso del abogado, no trabaja en el ámbito de hacer juicios, litigación, y queremos convencer al juez o a la jueza, es bueno por lo menos manejar el mismo lenguaje, o saber por lo menos cómo trabajan, cómo piensan, cómo argumentan, cómo unen normativa. Atención a eso. Porque el derecho es uno solo, pero dividido en ramas. Y a veces las ramas se pueden unir. ¿Mm? No todo es solamente derecho civil, derecho comercial, laboral. Hay momentos, por ejemplo, pasa mucho en el derecho civil y derecho comercial, que ustedes están proponiendo tal demanda con tal argumento jurídico y están seguros que está bien, pero también se tenía relación con otros argumentos del ámbito comercial. Entonces, tener esa mirada integral del derecho significa atacar por todos lados. Y eso lleva a investigación, eso es estudio. Entonces, atención a eso.
Bueno, ¿qué más estábamos haciendo? Bueno, la lectura del fallo, ahí encontraron las secuencias narrativas, explicativas, argumentativas. Yo le pregunto, en base a lo que leyeron, ¿lo pudieron entender el fallo? ¿Había palabras que generaban confusión? ¿Cómo les gusta leer fallos? ¿O qué les pareció ese fallo más allá de la solución que tuvo? Buenas tardes, profesor Karina Gallardo. ¿Qué tal? Yo me pareció, a la par de lo que vengo leyendo hasta ahora, que son complicados porque recién iniciamos nosotros la carrera, no me pareció difícil. Me pareció que tenía un lenguaje bastante claro, se entendió las explicaciones que daba lo que argumentó en su momento y también a lo que ella hacía hincapié para llegar a la solución que llegó o a dar su sentencia. No me pareció complicado para nada. Sí me costó, que todavía no lo subí yo a mi trabajo, diferenciar, me pasó esto de la argumentación y la explicación. Se me complicó un poquito en ese sentido. Espero que esté bien lo que voy a subir. Creo que tuve que volver varias veces sobre algunos párrafos para poder separarlos. Perfecto. Bueno, sí, bárbaro por la acotación. Importante que dos cosas, ¿no? La primera es que vean cómo se jerarquiza la información, porque todas las sentencias en sí mismos tienen la misma estructura, los considerandos, ¿no? Y luego la sentencia final, que lo anterior es la base donde se apoya lo demás. Y esa misma estructura es una fórmula, vamos a decirlo. Ustedes lo pueden aplicar a su vida estudiantil. O al revés puede ser, por ejemplo, en un examen les preguntan concepto de, no sé, el acto jurídico en Civil 1, ¿no? Y ustedes no van a explicar, o sea, explicar, no, el autor tal dice esto, el autor tal, no. Primero ir al concepto, a lo básico, o lo que dice la ley. Y después de eso sí ampliarlo, bueno, esta teoría dice esto, la otra teoría dice aquello. Ahora, o les va a pasar cuando tengan que hacer algún escrito jurídico. Hay una situación real y ustedes tienen que, bueno, eso exponerlo judicialmente. ¿Y cómo lo hacen? Porque a eso no hay modelos, ¿no? Eso no, y bueno, y ahí uno empieza a transpirar y no quiere parecer que es muy novato ¿no? Y empieza a mandar mensajes a los compañeros de la cursada o buscar en Google, pero ¿qué pasa? Ahí hay un problema. Tal vez cuando uno copia no es, obviamente nunca es igual y no coincide con lo que nosotros queremos poner. Pero ahí podemos ver que si utilizamos la misma estructura que hacen los jueces, primero colocan la situación, o sea, narran lo que está pasando, narran lo que está pasando, y luego ahí pueden pedir justificado en la situación. Entonces, vemos que se pueden utilizar modelos para, bueno, ver cómo viene el escrito, pero luego si ustedes de manera artesanal escribir de manera clara, precisa, no es que primero piden, también puede ser pedir y luego narrar, pero si uno quiere convencer, ¿cómo uno convence? Dice, da una orden y dame eso. ¿No? La idea es que la persona que lee, el juzgador, entiendan, bueno, esta situación es así, así, así. Y si esta situación continúa, puede causar tantos males. Y por esos males y todo lo anterior, solicito tal cosa. ¿No? ¿Vieron esa fórmula? Entonces, ahí bueno, es una cuestión de justificación. Pero es bueno que analicen primero, como dije al principio, estos textos, leer la estructura, leer la estructura. Y van a ver que las sentencias primero narran los hechos, qué pasó, bueno, según qué instancia, si es primera instancia o segunda instancia, y luego van puntualizando cada parte.
es una especie de escalera que van haciendo, porque si el primer escalón está flojo o no se acredita o no se prueba, lo demás no tiene sentido continuar. Si se va acreditando todos los supuestos jurídicos o de prueba, bueno, ahí se puede llegar a una sentencia. Pero si hay algún error en esa relación de causalidad, ¿se acuerdan que hablamos de eso? La relación de causalidad. Si hay algún error, o hay duda, o hay contradicción, ¿vieron? ¿Se acuerdan que la contradicción afecta a la estructura argumentativa? Si hay contradicción, obviamente la sentencia no puede ser en nuestra contra. ¿Qué más? Bueno, entonces, y pasaba eso, ¿no? Que las secuencias de la narración, explicación y argumentación a veces se confunden. No importa, eso es práctica. Porque cuando uno ya está explicando, ¿por qué uno explica? Bueno, porque uno tiene una intención de intentar, bueno, convencer, y no tal vez quiere hacer la mejor explicación. A veces ni siquiera hay que hacer tanta explicación. Con dar algunos conceptos, o tal vez un solo concepto preciso, denota seguridad. ¿No? Es lo típico en el examen, ¿no? En derecho, a veces las preguntas de la ley son precisas. Está bien lo que dice la doctrina, la teoría, o el autor, pero ¿de qué sirve si uno no sabe el concepto preciso? La precisión en el derecho es fundamental. Después sí, veamos las teorías, esas cuestiones mentales que a veces son complejas, pero primero ir a lo básico, a los conceptos, y ahí vemos la explicación. Y si ustedes manejan los conceptos bien en una materia, saben diferenciar, esto, bueno, a grosso modo, ¿no? Un acto jurídico de un hecho jurídico. Son detalles, o sea, no son detalles, pero sabe tener esos conceptos bien diferenciaditos. Y a partir de ahí uno construye. Después lo otro, la cuestión que me preguntó la Karina, que era, bueno, la dificultad de esto, que a veces se confundían las secuencias. Bueno, ahora, eso es cuando uno lo lee, pero ahora cuando uno tiene que escribirlo, atención, atención. Entonces, vemos que si uno quiere convencer o explicar un tema, uno que lo presenta y lo lanzamos, no, yo estudié esto y me preparé una semana para esto y estoy cansado y ya quiero sacármelo hoy y lo hablo y no, el público se va a quedar como, ¿qué pasa? Entonces, lo primero es hacer una introducción. Bueno, a ver, del tema de que habla, muy corto a veces. Bueno, este tema es esto y voy a hablar de esto. Y si es un tema de argumentación, porque uno ya es un ensayo, uno va a querer demostrar algo, a favor o en contra. Uno puede decir que estoy a favor de los dos. Eso es una contradicción. Es una tomada de pelo al lector. No, eso no. Tomar posición. Lo segundo que pueden hacer es contar cómo van a estructurar su texto. Imagínense que tienen que escribir algo más largo y la verdad que las hojas llegan y se hacen 15, 20 páginas, 30, qué sé yo, más. Bueno, pueden contar cómo van a dividir el texto. Entonces, ahí ya ayudan al lector, anticipan, ¿no? ¿Se acuerdan de la anticipación? De que se prepara a lo que se viene. Luego de eso, bueno, ahora viene esto, cómo secuenciar las ideas. Entonces, ahí pueden narrar la situación, porque en el derecho, yo estoy pensando en mi experiencia personal cuando estudiaba que leía las teorías y a veces no entendía nada de qué estaban hablando. ¿Por qué no entendía? Y porque pensaba en cosas muy abstractas, pero eso hay que llevarlo a algo real, siempre. Por ejemplo, están estudiando la teoría de la culpa y van a ver que hay muchas teorías sobre un mismo punto. Bueno, llevarlo a un caso real.
¿Y por qué es la importancia de las teorías? Bueno, porque según la posición que tenga el juzgador, tiene diferentes efectos jurídicos. Y a veces pueden ser, esas diferentes posiciones pueden tener diferentes, eh, puede ser que sea honorarios muy altos, honorarios medios, honorarios muy bajos. Ejemplo, les paso un dato que a veces se discute mucho. En los juicios se dicta sentencia y luego viene, eh, se especifican los honorarios, ¿no? Y según qué tasa se tome, si tasa activa o pasiva. Y eso es mucha plata de diferencia. ¿Vieron? Y son dos teorías, activa y pasiva. Entonces ahí tenemos, bueno, cómo justificar cada teoría. Esto ya se va a cortar, me parece, en un minuto. Bueno, estamos diciendo que primero, bueno, narrar el hecho, entender el hecho real. Muy sencillo, muy simple. En la preparación del examen, que se viene la semana que viene, la cuestión es sobre las plataformas digitales. Rappi, Globo, ¿qué más está? Bueno, todas esas. No sé si me olvido de alguna más. Arabat, Claro, Arabat. sí. Sí, sí, sí. Pedido ya. Entonces, les comentaba, el trabajo va a ser un ensayo sobre este tema. Plataformas digitales o la economía de plataformas. Es un tema novedoso en el mundo jurídico y si es novedoso implica que hay que hacer investigación para delimitar qué es, dar conceptos. Entonces, más allá de la cuestión dogmática, entender primero el tema real. ¿Alguien tiene algún conocido que trabaje en estas plataformas? ¿Alguno? Yo la verdad que no conozco ninguno, solamente sé por lo que he leído. Bueno, y por lo que he visto, pero primero pensar el tema real, para ver todos esos factores. ¿Quiénes son? Eh, hombres, mujeres, qué llevan, qué hacen, cómo es, cómo funciona el sistema. A través de la aplicación, celular, hacer, bueno, ver la empresa, de dónde son, de dónde es. Ver el tema real, o sea, interiorizarse en el tema real. ¿Por qué? Porque si uno hace todo rápido al principio, uno ve la ley, la doctrina, la jurisprudencia, el tema que es nuevo, ahí se confunde. No, primero empezar a hacer por partes. Primero el tema real. Leer, investigar. Y van a ver que en el campus hay tres textos. Hay tres textos. Perdón, cuatro textos. Hay cuatro textos muy simples que cada uno tiene una posición, a favor o en contra. Ya vemos que esta situación es un tema controvertido, porque tenemos por un lado empresarios, ¿no? Los dueños de estas compañías digitales que son multinacionales, están en muchos países, y por otra parte los trabajadores o las personas que ofrecen este servicio, que serían como intermediarios. Y acá viene, entonces, ahí deben primero explicar qué es, o cómo funciona, o sea, narrar para ustedes mismos, por lo menos saber qué es. ¿De qué sirve empezar a hablar de la jurisprudencia y el tema uno realmente no lo maneja? Entonces, ahí ya empieza uno a perfilarse a explicar. Bueno, ¿qué son estas economías de plataformas? ¿Y realmente cómo funciona? Porque siempre aparece algún dato nuevo que uno desconoce. Por ejemplo, que la persona que
que quiera trabajar a través de este sistema tiene que hacer el pago de un dinero. Y tengo entendido que, o sea, alguno me puede corregir, que deben tener monotributo. Entonces, ahí viene esta etapa ya de explicativa. Bueno, brevemente delimitar qué es. O sea, porque, ¿qué puede ser todo? Por ejemplo, yo me creo mi propia empresa autónoma de entrega de mercadería y que estaría también dentro de este sistema, tal vez no. Bueno, entonces delimitar qué es y qué no puede ser. Bueno, acá el compañero Ruiz, eso ya es tomar posición. Como dijimos al principio, podemos analizar, bueno, realmente con más datos, porque es un tema que algunos estarán a favor, en contra. Dijimos también que, bueno, obviamente luego de las explicaciones objetivas que tienden a dar conceptos, delimitar, se tiene que ser objetivo. Luego empezará la secuencia argumentativa, donde uno con los razonamientos lógicos empieza ya a fundamentar su posición. Claro, todos esos datos, ¿no? 70 pesos, monotributo, son datos a tener en cuenta. Igualmente, acá lo que nos importa es el trabajo de escritura y hacer un ensayo, que es de 2 páginas. Pero en la vida real, si llega, imagínense, llega un cliente, un peticionante que trabaja en estas aplicaciones y quiere demandar a la empresa. Bueno, entonces investigar, saber bien realmente cómo funciona todo. Y ahí vemos cómo se diferencia, ¿no? La narración de la explicación. Obviamente no pueden estar muy separados, tienen que estar conectados. Y el texto debe ser coherente, cohesivo. Esto es fundamental. Tengan a mano los conectores. Yo les pasé, me acuerdo, conectores. Pero en el campus hay algunos, bueno, o en internet está lleno de conectores. Tenerlos a mano. Para no repetir siempre las mismas palabras. También recomiendo que utilicen páginas de sinónimos. Ejemplo, las plataformas. No, el tema sí va a ser sobre las plataformas. Por eso ya en esta clase, en el campus, hay 4 textos introductorios. Pero recomiendo que en la semana lean por su cuenta, investiguen por su cuenta, porque cuando uno se empapa del tema, es más fácil transmitir eso. Porque cuando uno escribe o habla, transmite lo que tiene. Entonces, si uno pasa más tiempo con un tema y luego lo quiere explicar para convencer, no es lo mismo haberlo leído un día antes que haberlo leído ya hace 20 o 30 días, todos los días. Claro, sí, hay conectores en el cuadernillo, bueno, en el campus también, pero también yo les he enviado información de conectores o lo pueden buscar por internet. La idea es que no repitan siempre el qué, el qué, el qué, el qué, o el por otra parte, por otra parte, por otra parte. Tener un abanico de posibilidades. Entonces, lo importante es esto, empezar a diferenciar la idea, lo que uno quiere transmitir. Y ahí se ve la claridad o el manejo que uno tiene del tema. Para esto, obviamente, desde la materia, desde acá, se les da información y ustedes tienen que analizarla, leer párrafo por párrafo y entender si esto está
a su favor o en contra. Pero atención, 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 atención. No caer en la tentación de copiar y pegar, literal. Eso se ve claramente, es demasiado. Al principio, bueno, copien algunas ideas, eso está bien, pero pueden transformarlas a su propia escritura, a su propia lectura. Ahí vamos a las citas. Porque lo primero será entender el tema, bueno, empezar a marcar qué les puede servir, qué no, porque a veces el texto que se da, hay información que no es importante, que a ustedes no suma ni resta. Y acuérdense que en la argumentación hay que colocar información relevante, ¿se acuerdan? Que uno, si estamos hablando de economía de plataformas, no podemos irnos a otro tema, por ejemplo, lo que pasa en Facebook. Por ejemplo, ¿no? Uno debe abocarse siempre de manera precisa al tema. ¿O qué pasa si la contraparte, ustedes están en una discusión, lleva el tema hacia otro lado? Bueno, estamos viendo dos cosas. Primero, que no tiene respuesta, y lo segundo, que no quiere perder y quiere confundir. Es decir, lo estarían poniendo contra la pared. Cada compañera Nair pregunta citar. Sí, sí, es importante citar. ¿Se acuerdan? Tuvimos una clase sobre eso, de transcribir la idea, o por lo menos las frases, y cómo transcribirlo en el escrito, a través de una nota al pie, la bibliografía, pero no entero. ¿Se acuerdan que hay un límite? ¿Por qué? Porque se corre el riesgo del plagio. Acá lo que se valora es el análisis que ustedes hacen y cómo se conjuga todas esas ideas, cómo ustedes le dan una mirada. Es muy difícil que haya dos trabajos iguales. Puede haber parecidos, pero en sí mismo iguales no. Entonces, primero, bueno, van leyendo, tomando a ver esta idea, bueno, que esto explica, bueno, esto me sirve. Esto está narrando, bien. Y cuando ya hay un argumento, identificar. Entonces, ahí es importante identificar argumentos. Gran paso. Porque cuando uno identifica argumentos, eh, por lo menos la estructura, ni siquiera el contenido, la estructura de cómo argumenta, ustedes lo pueden utilizar para otra cosa en el futuro. Un argumento a favor o una refutación en contra. ¿Sí? Acá lo que más nos importa, por lo menos lo que yo quiero transmitirles, es la herramienta de esto de hacer ensayos, argumentación. Después el contenido varía. El contenido puede ser cualquier cosa, ¿eh? Pero ustedes se tienen que llevar de acá, de esta materia, estas herramientas. Estas herramientas. Empecemos con un poquito. Bueno, tienen las ideas, las pueden marcar, las pueden copiar. Ahora, después las tienen que digerir o pasar a su idioma propio, con sus palabras. Y ahí viene un problema. No me sale. O no sé cómo explicarlo. ¿Les ha pasado? Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, por lo menos imaginar el tema real. Si estamos hablando de una situación real, de personas, porque atrás de todo esto hay personas. En el derecho siempre atrás de todo esto hay personas. Temas que, bueno, en este caso de economía de plataformas, afecta a un gran número de trabajadores. Entonces, cuando uno se traba y uno no sabe cómo explicarlo, bueno, hacer borradores de eso, pequeñas ideas. Empezar a dar algunos pincelazos de magia, ¿no? Por eso al principio no se puede hacer un escrito perfecto
en el primer intento. Salvo que uno, bueno, ahí, por eso uno se diferencia de los genios. Un genio sí lo puede hacer. Por ejemplo, Mozart escribía su música a primera mano, o sea, a primera escritura. No hacía borradores. Él tenía en la música en la cabeza y escribía. Los demás mortales sí tenemos que hacer borradores. Entonces, acá, fundamental que hagan borradores. A este escrito, que es una especie de obra de arte pequeña, hay que darle un tiempo de análisis, de miradas, cuestiones de ortografía. Bueno, tener mucha información. Frente a eso, qué buena cuestión, ¿no? Porque ir a lo básico, ir a la estructura. Bueno, a ver qué tenemos. ¿Este qué es? Bueno, esto es una explicación. Esto acá me está narrando, o esto es un testimonio, o esto es un ejemplo. Y también ver quién lo dice. Porque ustedes van a ver en el campus que hay una entrevista al dueño de Globo. Y obviamente va a estar a favor de su empresa. Como que no, es lo natural. Pero por otra parte están los testimonios de los trabajadores y van a ver una serie de posiciones, bueno, todo el esfuerzo que hacen, etcétera. O por otra parte, algunos conceptos objetivos que dicen, bueno, esto es así y bueno, estos son los límites. Entonces, ahí se pueden hacer algún cuadro sinóptico si quieren, o ordenar toda la información. Bueno, estos son todos narraciones, estos son conceptos, estos son ejemplos, estos son testimonios. Y así es como se forma un escrito, ¿no? Con los títulos, para que estén separaditos. Ahora, pero esa separación también debe estar conectada entre los párrafos. Por eso debe seguir un hilo, una secuencia. Creo que con esto van o sea, siempre tienen que ir a lo simple. A veces escribir de manera difícil, parece que uno quiere demostrar que sabe mucho. No, eso confunde, porque uno quiere transmitir y convencer, uno no quiere confundir. Ustedes se tienen que preguntar constantemente, ¿esto va a convencer? ¿Esto convence al que lee? Si usted, o sea, primero ustedes tienen que estar convencidos, porque si ustedes no están convencidos, no, ¿cómo van a convencer? Eso, bueno, eso es para todo, ¿no? Para un examen, para lo que sea. Si uno entra con falta de confianza al examen, y bueno, hay posibilidades de que desapruebe, pero si uno ya va confiado, por lo menos ya la intención la tiene, y en algún momento se aprueba. En el campus van a encontrar estos 4 textos, son muy sencillos, no van a tener dificultad. El primero habla de, bueno, cómo surgen, hay una definición de qué es la economía de plataformas, porque frente a esto que, bueno, hay que definir. Obviamente es fundamental tener la fuente. Fundamental a la hora de hacer un ensayo, las fuentes. Uno no puede escribir porque lo digo yo. No, al principio uno debe sustentarse o darle base en fuentes confiables. Luego hay datos estadísticos, y van a ver que se pide en actividad encontrar ventajas y desventajas, ¿no? Ya ahí empezamos a ver algún tipo de posición para empezar a ordenar la idea. Gran parte de este trabajo es ordenar ideas, es, ¿no? Para que luego tenga una armonía en general, que sea integral, que sea eh, ameno al lector, que sea agradable, porque para convencer hay que ser agradable.
Decía Cicerón antes de Cristo que el orador o el escritor, o el buen orador o escritor, no importa lo que diga, sino cómo lo dice, y la gente lo escucha o lo lee por cómo lo dice. Luego vendrá el contenido. Entonces, no copiar la idea textual, porque no, eso no se quiere eso, sino que bueno, ustedes la tienen que traspasar a su lenguaje, con conectores, sea simple. En la primera actividad van a encontrar, tienen que encontrar, bueno, 3 ventajas, pero también ya ver las desventajas, por si luego en el examen que van a hacer, ya pueden, bueno, a ver, si estoy a favor ya tengo ventajas, si estoy en contra tengo desventajas. Pero en esta instancia, en esta clase solamente es una preparación del tema, o sea, empaparse del tema, leerlo, interiorizarse. El segundo texto son los testimonios. Van a ver que hay testimonios de los trabajadores y ninguno es igual al otro, son similares. ¿Se acuerdan que vimos que no hay dos testimonios iguales? Que vimos en los testigos. Yo decía, es imposible que los dos vean y sientan lo mismo. Pueden ver cosas parecidas, está bien, pero no igual al detalle. Ahí van a encontrar los testimonios, van a ver que, bueno, la mayoría están en contra, no todos los problemas que tienen durante el trabajo. Y ahí tendrán que hacer una síntesis de los principales problemas. ¿No? Ahí ya se viene casi una idea de estructurar los testimonios, hacer un pequeño, una especie de cuadro mental propio. Obviamente luego lo tienen que hacer en el foro. Acá es fundamental no copiar y pegar. Yo he visto en algunas presentaciones que las respuestas son enormes. Y acá lo que se busca es calidad, no cantidad. No copiar todo el párrafo y... No, bueno, encontrar la parte que es la importante y escribirlo con sus palabras. Que ustedes capten la idea. Capten la idea. No todo entero. Por eso siempre apunten a la precisión. Van a ver en cada testimonio que puede haber varios problemas. Bueno, ahí empezar a decidir los problemas. Hay algunos más importantes, otros menos importantes. En el tercer texto hay una referencia a una sentencia judicial. A ver. Sí, bueno, uno en los testimonios hay que ordenarlos. Bueno, a ver, por eso se pide que hacer un resumen. O sea, hacer un párrafo corto de, bueno, los testimonios fueron esto. Por eso ahí van sacando las ideas principales. Van a ver que hay problemas más graves y otros menos graves. También se puede encontrar con cuestiones positivas, ¿no? Por eso separar lo bueno, lo malo. Y van a ver que en los testimonios hay cuestiones que son similares. Eso sí lo pueden unificar. Por ejemplo, que hacen grandes distancias y se paga lo mismo. O los problemas cuando hay día de lluvia. Bueno, en el tercer texto es sobre una sentencia judicial. Acá estamos hablando, por eso es importante entrar en el tema, interiorizarse realmente qué es. Es un tema novedoso, esto hace 5 años no era un boom de estos medios de transporte.
Entonces, recién ahora hay algunas sentencias, mínimo. Acá se nombra una sentencia del año pasado que ocurrió en Capital Federal, que estableció una serie de límites. Entonces, ya acá viene el otro problema jurídico, empezar a llevar este hecho novedoso de las plataformas a la normativa argentina. ¿Y cuál es el problema? Que no hay una ley especial que los regule. Entonces, si no hay ley especial que los regula, ¿qué se usa? La analogía. Y acá viene el otro problema también de definir conceptos. Para ustedes, pensemos un segundo, pensemos como abogados. El tema material, estamos viendo que hay hay un trabajo. El muchacho se asocia a la empresa, compra el kit y trabaja a través de la plataforma. Pregunta. Para ustedes, ahora sin saber nada, ¿qué es? ¿Es un vínculo de trabajo o un vínculo de empresario, de emprendedor? ¿Qué piensan? Empresario, emprendedor. Bueno, los demás. Mira, yo considero que no. El tema es que ya metiendo opinión, ¿no? El tema es que le ponen el título empresario emprendedor para justificar de alguna manera la explotación que están haciendo de la persona en cuanto a la necesidad de un trabajo eventual y entre la baja calificación que reporta iniciarse en un trabajo, en un empleo de esas características y la baja inversión del mismo, ¿no? Bien, Le dan un título, pero bueno, en rigor representa otra cosa, ¿no? bueno, Si bien te solicitan monotributo para poder participar, trabajar, la mayoría de lo que se registra no están pagando los correspondientes aranceles, o sea que tampoco tienen una cobertura de ningún tipo, ¿no? Se encuentra muy desprotegido y es una explotación eventual sin ningún asidero legal, sin ninguna ley que lo proteja realmente. Es así. Es mi punto de vista, ¿no? bueno, muy bien. Hace bien hablar y porque uno va ordenando las ideas, pero Yo creo a que nivel tiene que ver jurídico la también. cuestión es esa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué figura tiene? Porque al no haber una ley especial que lo determine, bueno, se debe aplicar la normativa. Y bueno, entonces, obviamente acá no se va a pedir semejante trabajo doctrinario, pero por lo menos entender dónde estamos o dónde nos estamos introduciendo. Porque de esto define si la justicia dictamina que hay un vínculo laboral, se aplicaría toda la normativa laboral. Ahora, pero si por otro lado la justicia determina que no hay vínculo laboral, bueno, es una cuestión empresaria y quedaría desprotegido con todos los beneficios de trabajador. Pero tampoco puede quedar sin figura legal. Bueno, analizar qué dice el Código Civil y Comercial. Entonces se habla de que es un contrato de agencia o contrato innominativo. Pero vemos que si se toma la teoría protectoria de trabajador o la teoría de que solamente ni siquiera es un socio, porque el socio también compartiría ganancias, ¿no? Ahí el encuadre jurídico, más allá de lo que pasa realmente. Cada uno tendrá efectos muy diferentes. Para que sepan esto, ¿no? Si uno también toma posición, vamos a decir, que está en contra de las plataformas. Y ahí vemos cómo la cuestión jurídica entra en juego, ¿no? ¿Qué es? ¿Derecho laboral esto o derecho empresario? Hubo un nuevo derecho que se está creando. Un Bueno, nuevo vemos, derecho porque no está regulado. no está regulado de forma específica, pero está regulado con leyes análogas.
Ejemplo, esto se discute mucho en derecho laboral. Lo primero que hay que acreditar es el vínculo laboral. ¿De qué sirve? A ver cuántas horas trabajó, si trabajó en blanco o negro. ¿Realmente existió vínculo laboral, relación de dependencia? Entonces, cuando estudien laboral van a ver que la relación de dependencia tiene requisitos. Una relación económica, técnica y jurídica, para que haya ese vínculo laboral. O sea, lo van a ver. Si tienen que cumplir esos 3 requisitos, si no se cumplen los 3 y falta uno, no hay vínculo laboral. Ejemplo, se da, a ver, pensemos un ejemplo. Hay jurisprudencia que está a favor o en contra, pero un ejemplo se vea claro. Si el remisero que trabaja en la agencia es vínculo laboral o no. ¿Mm? Bien. Pensemos. Vieron que ya ganó Argentina, ¿no? Y estoy acá enfocado, no estoy mirando el partido, pero pensemos en el vínculo laboral. ¿No? Considero Y que ahí no. empiezan los debates. Bueno, es sí, que no. Considero que no. El vínculo laboral no está dado ya que no existe un contrato o una pertenencia a la empresa, digamos. Ellos ponen como asociado a partir del tema de que uno trabaja las horas que quiere o no cumple una jornada, un tiempo determinado de jornada ni nada, sino va cumpliendo turnos y lo va haciendo en la medida que él lo requiere, ¿no? Que el empleado lo requiere, no que la empresa lo pueda, digamos, no dispone del empleado en sí, sino el empleado dispone del tiempo, digamos, es el que regula la jornada laboral. Pero lo Bien, ponen en el caso de los Rappi, en el caso de los Rappi lo ponen en lo que es eh, eh, trabajador autónomo, con su propio, trabajando como sin relación de dependencia, porque se agarran de esa normativa, digamos, para poder desligarse de toda responsabilidad, porque cuando uno hace cuando uno trabaja con su propio quit, por así decirlo, todas las cargas sociales, toda la parte previsional corre por parte del trabajador. El empleador, nada, es un trabajador eventual, le dicen ellos, que no existe esa relación laboral, digamos. Y eso se está dando mucho en muchos ramas, digamos, del trabajo argentino, digamos. Es bueno, por empezamos. como lo veo Un yo. segundo. Es importante ordenar las ideas, porque pasamos de agencia de remisa a Rappi. Entonces, acá es fundamental ordenar las ideas y cómo en cada tema hay muchas premisas. ¿Me acuerdan dentro de la argumentación? Entonces, separar cada premisa. Acá el compañero recién habló de varias premisas diferentes, habría que analizar cada una, por ejemplo, la relación laboral, si recibe órdenes o no, el horario, si forma parte de la empresa o no. Cada punto, cada premisa se puede fundamentar y hay que probarla, y depende, ahí se decide si esa premisa es verdadera o falsa. Todo eso daría una conclusión. ¿Vieron? Entonces, por eso es importante esto de separar la idea o separar las premisas. Fundamental. Más aún en escrito, porque cuando uno hace un debate oral, tal vez esa información pasa muy rápido, pero en un escrito tenemos tiempo de leer cada premisa. Y tal vez uno postula una premisa que uno cree que es verdad o uno está muy convencido y realmente la otra parte, con su razonamiento muy inteligente, encontró un error lógico. Y estamos en un problema. Encontró un error lógico de algo que nosotros creíamos que estábamos seguros y encontró una beta y nos podría atacar por ese camino. Entonces, por eso empezamos con pequeñas fórmulas, chiquititas, pequeños textos. Encontrar la narración, la explicación, la argumentación. Si uno ya decidió qué postura va a hacer, bueno, estar en contra de las explicaciones. Pero también estar dispuesto a escuchar o leer, bueno, a ver qué tiene de bueno. Algo bueno debe tener, porque si no, la gente no trabajaría. Y ahí analizar esas premisas.
Positivas y negativas, positivas y negativas. A nivel jurídico, bueno, está la cuestión del encuadre. ¿Qué es? ¿Un vínculo laboral? ¿No es un vínculo laboral? ¿Es una figura comercial? Pero algo tiene que ser, jurídicamente, algo tiene que ser. Frente a eso, bueno, en la sentencia hay algunos párrafos en el campus, establece un análisis. Y ya los nombra como trabajadores. Lo importante es encontrar estos argumentos. Bueno, a ver qué quiere decir. Los encuadres, ¿no? Ya en sí mismo el encuadre ya es una explicación. Por eso en la actividad, luego de este juez, el juez Gallardo, ustedes tendrán que encontrar los argumentos principales. Acuérdense, los principales, no todos, solamente los relevantes. ¿No? Ahí ya uno ya empieza a jerarquizar las ideas. Entonces, primero, a ver, encontrar el argumento principal. Y van a ver cómo se conjuga todos los derechos, derecho de vida, integridad física, el trabajo. O sea, no solamente es el hecho, ese vínculo que se da, que la aplicación y hace un pedido del trabajo, no. Tiene que ver aún más con cuestiones sociales, cuestiones de la vida, de la dignidad. No, esa situación de desprotección que puede llegar a tener la persona que realiza este servicio. Y atención, bueno, ahí ya una cuestión de no dejarse llevar por los sentimientos. Porque los sentimientos pueden poner una cortina de humo, ¿o no? ¿Les ha pasado alguna vez que sentimientos les pusieron una cortina? ¿Tomaron alguna vez alguna decisión por sentimiento? A ver, no lo puedo ver, no están en una cámara prendida. ¿Cómo les fue cuando tomaron decisiones por sentimiento? Bien, me divorcié. Bien, muchas. Bueno, entonces, si están en estos temas complejos, delicados, y uno se Bien y mal. empeña tanto en el tema que Bien. ya está ahí, forma parte del caso, bueno, esos sentimientos canalizarlos de manera objetiva. El famoso ¿para qué hablé? Sí, ¿Qué bocón que fui? claro, en el derecho eso se castiga, ¿no? Cuando uno metió la pata no de vuelta para atrás. Entonces, esos sentimientos, canalizarlos, llevarlos ahí, ¿no? Con razonamientos objetivos. No solamente hablar de, bueno, del pobre trabajador, que su primer trabajo, la situación económica de la pandemia, y la pobre bicicleta playera que apenas tiene aire en la rueda, gastada, sin luces, que apenas llega a la noche, a tarde, a hacer su sanguchito de salame con queso y tomar el vaso de jugo tan que hizo a la tarde. No, eso es mucho sentimiento, ¿no? Tiene que basarse en fundamentos objetivos. No, claro, no, sí, es el chiste. Bueno, está bueno que nos reamos un poco. No, pero hay gente a pensar que esto vive con esto y pone el alma. Entonces, ahí vemos también nuestra responsabilidad de profesionales, de que si un día nos llegan este tipo de temas, bueno, a veces estamos a favor, en contra. ¿Habrá visto no argumentos así? ¿En trabajos? Em, no, bueno, me ha pasado en la profesión. Obviamente cuando la, la demandada, o sea, el otro abogado o abogada era, expuso eso, cuestiones de sentimientos, ¿cómo lo puedo decir? Es como dejarle a Messi un mano a mano. No te digo que yo soy Messi, pero el mano a mano, o sea, obviamente ataqué todo eso y después le hice un antirón de orejas para que la jueza se dé cuenta de que eso no era jurídico. Haciendo decir que fue una pérdida de tiempo de los recursos de la justicia
mío y falta de respeto a la inteligencia de los abogados. Entonces, siempre se debe basar por argumentos lógicos, objetivos, y si tenemos prueba, mejor. Ahora, ¿qué pasa? Este ensayo es una cuestión de ideas, no tenemos mucha prueba, no podemos justificarlo en algo real. Tenemos testimonios, no sabemos si son verdad o mentira. No sabemos. En un caso real sí, sabemos, mira, vos vení, vos dijiste esto, listo, en el juicio tenés que decir esto, no vayas a cambiar lo que dijiste. Por eso acá estamos trabajando sobre ideas. Las ordenamos. Separamos esto sí, esto no. Somos conectores. Y bueno, obviamente en los párrafos del caso judicial van a ver cómo toma posesión. Y por último, el texto del presidente de Globo. Obviamente habla del mismo tema, pero a favor. Y van a ver cómo utiliza las palabras. Es muy interesante ese juego de la semántica, ¿no? De la semántica que es el manejo de las palabras. Cómo de un mismo tema hay palabras que tienen una valoración positiva o negativa, ¿se acuerdan? Entonces, el presidente habla, el presidente de Globo no habla de las cuestiones de problemas de los trabajadores y etcétera, sino que él habla de que dice, bueno, cada persona que toma este servicio puede elegir hacerlo o no hacerlo. ¿No? Interpone que no hay una obligación. También interpone que son emprendedores. Y encima utiliza un argumento de que también la familia, el hermano de él, va a trabajar en la empresa haciendo repartos. ¿No? Como va mezclando argumentos. Yo creo que no van a tener dificultad. La idea, o sea, el tema, leando, no van a tener problemas, pero sí hagan hincapié ya en empezar a diferenciar la información. Eso háganlo una vez, dos veces, tres veces, van a ver cómo que dentro tal vez de un solo párrafo, tal vez hay tres ideas diferentes. Entonces, exponer cada idea. Para ya ir pensando en cómo escribirlo luego. Entonces van a ver que tienen que ser ventajas, desventajas, encontrar los argumentos, contraargumentos. Y por ende, el final va a ser la conclusión, que debe coincidir con la introducción. Dato aparte, también es bueno hacer mención a los argumentos contrarios. Uno puede hacer mención a la otra postura, obviamente diferenciando cada premisa, cada idea, y el micrófono. Hacer mención al argumento contrario a cada idea diferente, y tal vez frente a eso, si uno tiene una respuesta, lo puede contradecir. ¿Se acuerdan que vimos que una estrategia era defenderse utilizando las mismas armas con las que nos atacan? Defenderse con el mismo razonamiento de la cual hemos sido atacados. Por ejemplo, acá el presidente de Globo dispone, ¿no? Poder decidir cómo, cuándo y dónde trabajar es fundamental. Bueno, frente a eso, a ver, ¿qué respuesta podríamos darle? Si bien es cierto que hay una libertad de elección de este trabajo, porque probablemente podría haber elegido otro tipo de trabajo.
pero también el, el trabajo que hace la persona que va en bicicleta o en moto está limitado a los tiempos, plazos y pago que establece la aplicación, no lo puede modificar. Entonces, se podría analizar, bueno, a ver qué más. No es que hay una libertad extrema, total. ¿O qué pasa cuando la persona no quiere hacer ese reparto? Bueno, ¿qué tiene sanciones? Bueno, bien, acá Valeria habla de una cuestión. Bueno, ahí ya estamos en el tema anterior, ¿no? El encuadre, si es que es relación de dependencia o es otra figura comercial. Ahora, en esta instancia, en esta materia, no se pide eso. Yo se los hice un comentario por arriba, pero no vayan por el camino del encuadre jurídico. No se pide, lo digo otra vez. No vayan por el camino del encuadre jurídico. Acá solamente se va a pedir tomar posesión del tema y en base a eso argumentar. ¿Quieren hacer mención al encuadre jurídico? Bueno, mínimamente lo pueden hacer, pero que no sea esa la esencia. Porque se Profesor, van a meter consulta. en un lío y no se puede hablar de un encuadre jurídico de semejante tema en 2 páginas. Primero vayamos a lo simple, al tema en sí mismo. Bueno, entonces van a ver la declaración del presidente de Globo que dice y dar algunas ideas. Por ejemplo, hay que definir cuando él habla de flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad en el mundo, o sea, en el mundo del derecho? Esto anoten, por favor, fundamental. El uso de las palabras técnicas en el derecho. Los médicos tendrán el bisturí, tal medicamento, las herramientas específicas. Nosotros tenemos las palabras. Tratemos de empezar a utilizar las palabras técnicas. Es fundamental. Por eso vienen los conceptos. Bueno, esta semana va a ser de preparación, de empaparse del tema, ya analizar esto, las secuencias, separar que sí, que no. Pueden hacer algún borrador si quieren. No, igualmente lo primero es hacer la actividad de campus. Si quieren pueden leer del tema de internet, hay más información. Como consejo, antes de leer alguna cosa, lo pueden compartir en el grupo y lo vemos entre todos a ver si la información es confiable. Tal vez algún posteo de Instagram o de Facebook no es muy confiable, sino hay que ir a fuentes serias. No van a poner porque lo vi en un estado de WhatsApp. Es mucho. ¿Alguna consulta? ¿Algo que decir? ¿Ninguna por el chat? Entonces, profesor, para cerrar, nos basamos primero en hacer el trabajo del campus y en base a eso empezamos a presentar el No, trabajo no. obligatorio. Solamente lean lo que está en el campus, pero ya mentalmente pueden empezar a idear algún borrador o por su cuenta. Bueno, a ver qué posición voy a tomar. En base a eso, leer el tema. Porque acá se va a valorar en sí mismo cómo estructuran, o cómo se hace el escrito, no la posición. Acá vamos a valorar el desarrollo de esta herramienta. Hagan borradores, escriban, encuentren algún error lógico, definan conceptos. Eso es fundamental. Pero primero hagan la actividad de campus.
La semana que viene, ahí sí, ya comienza el parcial, ya les daremos las consignas, tendrán 2 semanas y empezaremos a hablar de las falacias. María pregunta, en primero empiezan con la información que está en el campus, que hay 4 textos, testimonios, explicaciones, la palabra del presidente del Globo. Si quieren por su cuenta investigar más, mejor, mejor para ustedes. Pero mejor que lo compartan en el grupo para ver si realmente eso sirve. Porque no vayan a leer cosas que no. Porque si ustedes fundamentan un escrito en una mala fuente, es como cocinar un asado con carne vencida. Un problema. Feo. Yo les recomiendo que disfruten toda esta parte de la materia. Es muy lindo empezar a. Porque acá ya es un trabajo de inteligencia. Empezar a entender las ideas, tomar distancia o no. Es un manejo de información. Y pensando que esa estrella, ¿no? De convencer a quien lo lee. Es muy diferente. Esto es un texto argumentativo, no es narrativo. El tema no hay que explicarlo. Dice, bueno, la economía de plataformas es así, y Globo es una empresa que tal, y el servicio es así, y funciona a través. Bueno, está bien, eso es una narración, está bien. Pero luego hay que tomar posición, usar la explicación, las secuencias, y ya argumentar a favor o en contra. Si ustedes hacen una narración, o sea, una especie de monografía, bueno, la verdad que la economía de plataformas es así, no hay ley, pero se aplica la normativa tal, hay un fallo, uno está contando lo que hay. Eso no, eso, o sea, a ver, lo pueden hacer brevemente, luego tomar posición. Seguramente ustedes tendrán más facilidad de proteger a la parte más débil, que es el trabajador, y uno esa sería una posición contraria a las aplicaciones, a ese abuso en sí mismo. O pueden tomar la otra posición diciendo, no hay un vínculo laboral y la persona, ni siquiera el trabajador, la persona elige por su cuenta hacer esa tarea. Ahí ya eliminan la palabra trabajo. Sí, atención a eso, no hagan un texto narrativo. Entonces, para cerrar, primero empaparse del tema. Empaparse, a ver cómo viene. Leer, ver la actualidad, tal vez ayer o hoy salió una noticia, bueno, a ver qué pasó. Empaparse con el mecanismo, cómo funciona la aplicación. ¿Qué es? ¿Qué monotributo es el monotributo? ¿Cuánto recibe la persona? ¿En qué países está? Una idea. Luego de eso ya empezar a narrar brevemente, bueno, todo esto. Después empezar a definir conceptos. Bueno, la economía de plataformas esta es esto, se aplica a tal. Ya, cosas técnicas. Acuérdense que ya nos introducimos en el mundo del derecho. Y ahí luego empezar ya a secuenciar los argumentos para dar dirección a su hipótesis, a su posición. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? A ver. Los ejemplos, ¿qué ejemplo di recién? ¿Del asado? Y bueno, asado. Ando pensando en asado. Seguramente cuando lean se van a encontrar con información novedosa. Eso es muy importante. Esa información novedosa, si la encuentran, guárdenla. No la dejen para más tarde. Porque más tarde uno se olvida. Y dice, ¿en qué página estaba? Enseguida guárdenla. No saben cuándo la van a usar, pero la tienen guardada. ¿Mm? Si encontraron alguna página, bueno, guarden el link, la fuente.
hagan como una especie de biblioteca virtual de toda esa información. Creo que estamos, ¿no? Estamos para argumentar. Bien, esto, o sea, estamos todavía, es como ir a la guerra o ir a la lucha solos. Estamos practicando contra nadie. Está bueno, es como, bueno, listo. Es entrar al campo de batalla, tranquilo, pisando sobre seguro, conociendo el terreno. Pero imagínense que esto después, en una discusión, ustedes van a estar enfrente de otra persona que va a querer atacar su ensayo. Y viceversa, ustedes luego tendrán que hacer una respuesta. Entonces también vaya pensando que hay que convencer, pero también el escrito debe ser completo. Bueno, vayamos por parte, por parte. Estamos listos. Firmes y dignos. Me alegro que les guste todo esto. ¿Qué problema si no les gusta todo esto? Respecto del texto de Nimo, bueno, si alguno, sí, ganó Argentina, si alguno quiere hacer algún comentario, tuvieron un problemita. El tema de Nimo no es la posición a favor o en contra de las drogas, sino analizar estas estructuras como secuencia. Obviamente, a mi criterio, se podría hacer algunas correcciones para simplificar, ordenar, pero hace una buena secuencia de argumentos y va conjugando doctrina, leyes, narraciones. Bueno, taza a taza, cada uno a su casa. Luego subo el video, lo edito, me van preguntando en el grupo de WhatsApp. Y bueno, sigan disfrutando del derecho. De a poco, de manera escalonada. Ya queda menos, ya noviembre, diciembre, estamos cerrando. Chao, chao. Gracias, buenas tardes a todos. Goodbye, auf Wiedersehen. Chao. Bueno, Gracias, profesor. Buenas noches.